mi agradecimiento a las compañeras y los compañeros que han participado vívidamente de la experiencia movilizadora en Colombia. Yo no puedo dar ninguna opinión que sea más valiosa que los que viven, los que han vivido y los que siguen viviendo esa situación. Sí, cuando lo escuchaba a David, que decía, en las últimas décadas el pueblo colombiano no ha tenido una tradición de movilizaciones prolongadas. Y sin embargo, recién las compañeras y Héctor señalaban, yo estoy en un lugar que fue fundado en Bogotá, en 1948, entre otras, primero, expresando la realidad del sistema de poder de posguerra, donde América tenía que desempeñar un papel como área de influencia central de los Estados Unidos, pero además se acelera la fundación de la OEA como manera de institucionalizar una situación y mitigar los efectos del Bogotazo, de la tremenda reacción popular que hubo por la muerte de Jorge Gaitán, que probablemente, uniendo el primer peronismo que venía del Cono Sur, junto con Ibáñez en Chile, el Brasil de Getúlio Vargas y el proyecto muy similar en los aspectos estructurales que tenía Jorge Eliezer Gaitán para Colombia y para el norte de nuestro continente, hubieran cambiado la historia. Hubieran cambiado la historia. Y estoy en una organización, es decir, el hecho de que yo esté aquí no quita, al contrario, acentúa la mirada crítica que tuve siempre de una organización que como mínimo guardó silencio, un silencio complaciente, cómplice de muchos atentados a la democracia que tuvo nuestra región. Hubiera cambiado la historia de América Latina si se hubieran profundizado procesos de liberación que la OEA acalló, o con sus silencios. Recién hablaba de la muerte de Gaitán, pero en 1994 fue asesinado como candidato a presidente Luis Donaldo Colosio en México, que posiblemente hubiera adelantado un par de décadas el proceso que ahora está encarando López Obrador de cambiar las estructuras políticas del país. Así que el homenaje al Bogotazo, por eso nosotros llamamos cordobazo a nuestro cordobazo, por eso fue Caracazo el Caracazo, porque se inauguró esa modalidad de nombrar a las movilizaciones callejeras en 1948 en Colombia. Pero claro, después vinieron décadas de colonización política, cultural, militar, económica, de todo tipo. Entonces, Colombia fue discutiendo, perdónenme, yo desde luego no puedo referirme a Colombia mejor que las colombianas y los colombianos, desde luego, pero se fue debatiendo entre sectores más o menos reaccionarios, pero siempre dentro del campo de las ideas conservadoras, de las ideas colonizadoras. Y eso llevó a un proceso de violencia estructural en el país, es decir, discutir la política, en lugar de hacerlo desde la palabra, desde la argumentación, desde organizaciones armadas, de distinto tipo, ¿no? Regulares, irregulares, populares, colonialistas. Por eso Uribe se opuso tanto a que prosperaran los acuerdos de paz, porque los acuerdos de paz hubieran llevado a un tipo de discusión política donde indudablemente el polo progresista hubiera tenido un lugar. Y desde luego que lo tiene y lo va a tener, y creo que es una opción
por primera vez en varias décadas, una opción de poder real en Colombia. Lo puedo llamar progresismo, movimientos populares, o no sé, cada uno le pone la denominación de acuerdo con el punto de vista desde donde lo enfoca, ¿no? Pero me refiero a que se deje de discutir entre un sector ultraconservador y un sector un poco más liberal, pero que ninguno de los dos expresa una política emancipadora. Tal es así que yo aquí tengo como par mío en Colombia a un hombre que ustedes los colombianos deben conocer, que es Alejandro Ordóñez, un hombre del corazón del uribismo y del núcleo del presidente Iván Duque, que cuando yo recién los escuchaba hablar de las causas de la movilización, del punto de saturación de un pueblo después de la aplicación de determinados modelos, ustedes saben que Colombia está impulsando una carta empresarial aquí en OEA para garantizar la resiliencia de los sectores empresarios una vez superada la pandemia. Esto, dicho en términos más concretos, es garantizar la intangibilidad de los derechos empresarios a partir de la libertad de mercado, de la desregulación de los estados, etcétera, a lo cual nosotros nos estamos oponiendo férreamente, diciéndoles que hay que incorporar a los sectores de la economía social, a las empresas recuperadas, al movimiento cooperativo, y tenemos una furibunda oposición de Ordóñez aquí, que entre otras cosas creo que era el procurador general en Colombia, responsable de la destitución de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá. Así que para que se den una idea de dónde estoy, digamos, y de lo que cuesta encarar luchas aquí cuando hay un movimiento donde el secretario general de esta organización es cierto que hizo un párrafo como marginal en su declaración, pidiéndole al gobierno que si había existido alguna violación a los derechos humanos, se encargara de sancionar a los responsables, pero que básicamente la posición del secretario de la OEA, apoyado entre otros, el gobierno de Colombia, como es el gobierno actual de Brasil, lo que hacía era condenar el vandalismo y legalizar, digamos, esta idea de la revolución molecular, ¿no? De la disipada, esta teoría, ¿no? que han inventado para enmascarar, digamos, lo que es verdaderamente un proceso reinstituyente del pueblo colombiano. La otra cosa que no quiero dejar pasar es, ustedes saben que Argentina, probablemente Uruguay, si bien es cierto que antropológicamente nosotros tenemos en la genealogía de nuestra población, vamos a encontrar mucho mayor componente indígena y de mestizaje del que suponemos, pero los argentinos y los uruguayos somos los dos estados de América del Sur con menor componente de población indígena por las tremendas corrientes inmigratorias que tuvimos de Europa sobre finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Esta composición de nuestra población con las élites liberales que hegemonizaron los gobiernos a lo largo de los siglos XIX y XX, obviamente con las excepciones de los movimientos populares, nos había quitado, nos había hecho de alguna manera renunciar a nuestro sentido latinoamericano, a nuestra pertenencia indoamericana. Y esto de que cuando hubo un golpe en Bolivia y ahora hubo elecciones en Bolivia y después hubo elecciones en Ecuador y luego hubo elecciones en Perú
y el fin de semana hubo elecciones en Chile, y este proceso de movilización de Colombia, lo sintamos las argentinas y los argentinos como propio, tiene que ver con esa recuperación de nuestra dimensión latinoamericana, de nuestro sentido de pertenencia en las últimas décadas, y eso se lo debemos fundamentalmente a los 12 años de Néstor y de Cristina. Y eso no es poco. No, es decir, jamás hubiéramos pensado hace 20 años que una facultad iba a dedicar una sesión de su consejo directivo a hablar de una movilización en Colombia. Y hoy lo sentimos como parte de nuestra patria. Y eso es un avance en la agenda pública que como argentino también lo quería rescatar. Dos o tres cosas finales. Indudablemente se ha llegado en Colombia a lo que García Linera denomina el punto de bifurcación, es decir, ese antes y después, ¿no? Ese punto de bifurcación en las relaciones de fuerza, es decir, hay un proyecto del poder, controlado por el poder, que va en una dirección, el pueblo sale a la calle, retoma el camino de la democracia plebeya, el lugar sustancial, el lugar donde nace la democracia, que es el espacio público, y la historia que iba para un lado empieza a ir para otro lado. Nunca me voy a olvidar de que Florencia me despertó esto un día que la escuché, no creo estar equivocado, cuando Perón estaba preso en Martín García, le escribe una carta a Eva, creo que le dice negrita, chinita, algo así, y dice, bueno, yo ya hice todo lo que tenía que hacer, vamos a comprar una chacrita en Chubut y nos vamos a vivir allá. Es decir, la historia iba para un lado, y el pueblo salió a la calle, y la historia empezó a ir para otro lado. Y en Colombia creo que está pasando algo parecido. En Chile se está modificando un pacto de legitimidad que duró 30 años y que por sus consecuencias, por sus características, hizo que el pueblo, el hartazgo popular, cambiara el curso de la historia. Las elecciones en Perú. Nadie imaginaba, hasta unas horas antes de la elección, que Pedro Castillo iba a ser el candidato más votado. Y ahí, ¿qué es lo que se expresó ahí? Un Perú oculto, una situación que nadie imaginaba por la falta de visibilidad de ese pueblo oculto, de ese pueblo que mantiene en oculto los medios de comunicación, concentrados. Y en Chile, primera protesta contra el proyecto oficial, contra el proyecto de gobierno. Pero el segundo resultado que arrojan las elecciones con un componente tan grande de candidatos independientes es la crisis de un sistema de partidos. ¿Por qué? Porque no expresaban la realidad del Chile profundo. Y ese es el proceso que creo que estamos viviendo en América Latina, del cual Colombia hoy le toca ser nuevamente protagonista. Lo último, la última reflexión. Creo que de todo lo que se dijo en esta reunión y lo que yo modestamente acabo de expresar, se nota nuestro apego, nuestra adhesión profunda al valor que tiene el pueblo en la calle. Ahora, también tomando a García Linera, no es suficiente, es fundamental, es necesario, es reinstituyente, pero hay que combinarlo con la organización política. ¿Para qué? Para recuperar el control del Estado, para que no se mantenga de manera crónica, porque cuando se mantiene de manera crónica el estado de movilización y no avanza hacia un sistema de organización política que dispute la conducción del Estado, el poder, si no tiene más remedio que bancarse la movilización, opera sobre la movilización. Opera alimentando tensiones, alimentando contradicciones secundarias. ¿Para qué? Para justificar
la represión, el control por parte de los aparatos represivos del Estado neoliberal. Y en este sentido, yo no hablo desde ningún lugar que ponga a la Argentina por encima de nadie, pero sí transmitirles nuestra experiencia. Nosotros, para poderle ganar al gobierno neoliberal de Macri, que fue un gobierno que tuvo, a ver, el actual presidente del BID, que se llama Claver Carone, Mauricio Claver Carone, reconoce explícitamente que el Fondo Monetario no debería haberle prestado el dinero que le prestó a la Argentina, porque su propia dirección técnica desaconsejaba ese préstamo. Pero hubo un llamado del presidente Trump que dijo hay que prestarle porque Macri tiene que ser reelecto. Quiere decir que nosotros peleamos contra un presidente que tenía el respaldo del poder financiero mundial, o como mínimo del capitalismo financiero occidental. Y nunca hubo en Argentina, y no sé si en América, una campaña más cara, porque entre el último préstamo y la elección, el Banco Central de la Argentina le dio al mercado 22.000 millones de dólares que se fugaron de la Argentina solo para mantener el precio del dólar, para que Macri no fuera reelecto. Para que se den una idea de contra qué estábamos peleando, contra qué en términos de respaldo político y en términos de valores económicos. Y le pudimos ganar. Ahora, para ganarle tuvimos que hacer un frente muy amplio. Un frente donde no todos pensamos igual. A mí me toca acá lidiar con quienes integran el frente de gobierno y no tienen exactamente la misma mirada de la situación latinoamericana, de la situación en Venezuela, de la situación en distintos lugares, que la que tenemos nosotros que venimos del ala conducida por Cristina. Pero yo les digo la verdad, prefiero esas discusiones a tener un gobierno neoliberal. Siempre son más productivas o son menos nocivas para el país estas discusiones, que son fuertes, que hay que darlas, que no las podemos callar. ¿A dónde quiero llegar con esto? A que hay que construir movimientos de unidad. Ustedes fíjense, con todo respeto y cariño por todo lo que hemos trabajado en Ecuador para que ganara la candidatura de... Yo no debería decir esto, porque yo tengo un ejercicio parlamentario, pero cuando represento al Estado argentino, mi gobierno después va a tener que dialogar, discutir, negociar algo con el gobierno de Ecuador, y yo no debería tomar partido. Pero ustedes saben lo que yo pienso. Lo que quiero decir es lo siguiente. El movimiento indígena tenía como principal adversario el modelo neoliberal. El movimiento progresista liderado por Correa también tenía como principal adversario. Pero sin embargo no hubo capacidad de articulación, y hoy, ¿qué es lo que está pasando? Vuelve a ganar un candidato del neoliberalismo. Y esa es la experiencia que humildemente quisiera transmitir desde la Argentina. Que a estos estados de movilización se los trate de acompañar con organización política. Cuando digo organización política no es construir un partido político, es construir estructuras sindicales, de movimientos sociales, de movimientos campesinos, que sean capaces de reconquistar la administración del Estado. Además, construir una fuerza que tenga anclaje en el territorio, porque fíjense la otra experiencia de América Latina, el Paraguay de Lugo. ¿Hasta dónde logramos? Hasta construir un liderazgo ético y un liderazgo político, moral muy fuerte y social muy fuerte de Fernando Lugo. Pero tuvo que hacer una alianza con un partido tradicional. Y a Lugo no lo desplazó un golpe de la oposición, lo desplazó su vicepresidente. ¿Por qué? Porque había liderazgo social, pero no había estructura política. ¿Qué es lo que le puede pasar a Castillo? El imperio, si puede, va a evitar el triunfo de Castillo. El capital monopólico transnacional, si puede, va a evitar un triunfo de Castillo. Si no lo puede evitar, ya está pensando qué hacer con Castillo después. Por eso es tan importante tener una fuerza política local a nivel nacional y también con respaldo de una fuerza latinoamericana.
porque si algo el imperio tiene claro, es que hace una sola política sobre nosotros. Y a veces nosotros mismos no nos damos cuenta que ellos tienen una sola política sobre nosotros y nosotros todavía no fuimos capaces de responder con una sola política como bloque integrado. Nada, estas son las cosas. Después, no solamente ganar la elección, construir la unidad para ganar, construir una fuerza política para que no nos puedan derrocar, controlar los resortes de poder, no únicamente el gobierno, la administración burocrática, controlar los resortes, política de medios, política sobre el poder judicial, política sobre el sistema de espionaje, política sobre el sistema militar, política sobre las fuerzas de seguridad. Eso fue lo que sorprendió a Evo en el último tramo de su gobierno, no tener controlados algunos resortes de poder real. Y por último, hegemonizar las alianzas, para que las alianzas amplias nos garanticemos la conducción de la alianza. Porque si hay una alianza amplia, pero en lugar de hegemonizarla las fuerzas populares, las hegemoniza algún otro componente de la alianza, pasa lo que le pasó a Lugo, lo que le pasó a Dilma, que la derrocó su vicepresidente, lo que le pasó a Correa, que la traición fue de su vicepresidente. En la Argentina no tenemos ese, por suerte, por la vicepresidenta que tenemos, no tenemos ese riesgo, pero sí es una experiencia que me parece que teníamos que mostrar. Bueno, compañeras y compañeros, muchísimas gracias una vez más por permitirme compartir con ustedes. Muchísimas